Estás escuchando el podcast de Historia de Melocotón. Historia de Melocotón con Adida en Adida Radio. Hola mis melocotones, estamos en el podcast de Historia de Melocotón con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Les cuento y les tengo una pésima noticia. Para mi suerte es una buena noticia, y es que Arlinson no tiene casi voz. Eso para mí es un regalo del cielo. No les puedo decir mis melocotones. No les puedo decir mis melocotones. Con esa voz es como mis papayas. Hola, mis papayas, una cosa así. Qué desagradable. Hola, mis papas capira. Te estás burlando del nombre de Historia de Melocotón. No, de ti. Te voy a decir a doña Marta. Ok. Bueno, como les cuento, entonces, Arlinson, para mi fortuna, no va a poder hablar mucho. Entonces, sin embargo, eso no nos quita el honor tan grande que tenemos de tener un invitado maravilloso, que es, aparte, un historiador de la Universidad de Antioquia. Está con nosotros Andrés Hidalgo. Andrés, bienvenido al podcast de Historia de Melocotón con Adida. Uy, muchas gracias. Es un honor para mí, de verdad, estar acá. O sea, yo los admiro demasiado. Tan lindo. A mí, Arlinson cualquier también. cosa. A ver, en su defensa, no lo conocía, pero a ti sí. Pero en realidad yo soy el genio detrás de Historia de Melocotón. Bueno, Realmente él está tras bambalinas. Eso suele pasar. Él es el tras bambalinas. Yo solo soy la cara. Y ya. A veces fea, a veces bonita, presentable, pero bueno. Andrés, nos gusta muchísimo tenerte acá, sobre todo en ese trabajo tan maravilloso que has juiciosamente hecho, porque eso es en lo que yo he estado insistiendo muchísimo, e incluso también es uno de los objetivos de este podcast, y es reconocer el valor tan impresionante del trabajo de los historiadores. Un valor que ha estado obviamente pues permeado por un asunto de meterlo y dejarlo en la academia y que no salga y que no reluzca. Lo que merece es que reluzca y que salga a la luz, y gracias a este podcast lo estamos logrando. Entonces, Andrés hoy nos va a hablar de algo maravilloso que mucha gente recuerda con nostalgia. A mí no me tocó desafortunadamente, pero es el Ferrocarril de Antioquia. Y no solo vamos a hablar del Ferrocarril de Antioquia, sino de todo ese proceso archivístico que hiciste, ese trabajo tan maravilloso para lograr rescatar todos esos archivos de la junta directiva del Ferrocarril de Antioquia, Sí. y de todo lo que lo compone. Pero haznos aquí un resumencito, una cosa basta, importante, chévere, de qué fue el Ferrocarril de Antioquia, por qué empezaste a estudiar ese tema, por qué te sonó tanto. Bueno, a ver, para empezar, fue un trabajo larguísimo. Yo lo empecé más o menos empezando la pandemia. Yo en principio no iba a estudiar el Ferrocarril de Antioquia, no porque no me gustara el tema, sino porque yo quería como, no sé, vos sabes que en historia siempre estamos como muy pendientes de guerras, de crisis, pues de cosas como muy llamativas. Y pues el Ferrocarril de Antioquia como que poco tiene de llamativo dentro de la cabeza pues como de un joven que está estudiando historia, ¿cierto? A nosotros nos interesa o nos llama más como los títulos de la guerra, de los 1000 días, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, esto y lo otro. Entonces yo iba a estudiar la Guerra de los Supremos, pero entré como, no sé, en una crisis y yo creo que todos los De historiadores pasamos por una crisis como, este tema la verdad no me gusta tanto, o no me siento como tan apasionado, o me siento a ver pues como lo que ya se ha hecho, la historiografía del tema, y como que ya hay demasiado. Entonces yo no sé por dónde abordarlo. Bueno, en esas, yo tenía otros dos compañeros que, de hecho, este trabajo es en el marco como de un proyecto un poco más grande que hizo el Archivo Histórico de Antioquia con el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, sobre valoración histórica. Entonces, una de las profes, Pimienta, y Albavid, pues me dijeron como, bueno, este tema está disponible, no sé si te interese. Me hablaron un poco y dije como que pues sí, Vamos pues, a la darle. verdad, vamos a darle. Pues yo no entendía mucho en ese momento, sobre todo porque la archivística, a pesar de ser como una actividad muy frecuente entre los historiadores, irnos a encerrar en un archivo, pues yo creo que todos lo hemos hecho Nos toca, y nos toca, por obviamente. supuesto.
es como algo que uno realmente no entra como a estudiar demasiado las metodologías, los conceptos de la archivística, eh, pero digamos que esa fue como la parte más densa del trabajo, pero el resto fue muy divertido y me tardé como 3 años más o menos. En un solo archivo encontraste varios. No, a ver, yo me pasé todo un año yendo al archivo casi todos los días, fotografiando tomos. Entonces, la tesis es una descripción y una valoración histórica, digamos que esto es desde el punto de vista archivístico, de una serie documental que se llama Actas de la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia, entre 1911 y 1920. ¿Qué quiere decir eso? En el Archivo Histórico de Antioquia hay un fondo que se llama el Fondo Ferrocarril de Antioquia. Ese fondo llegó allá, o digamos que la guía que hicieron de ese fondo es del 93, la hicieron unas chicas de la Universidad Nacional, y ese fondo se encontró pues en unos vagones del ferrocarril, llegó primero a la Nacional y después fue al Archivo Histórico de Antioquia, y allá hay un montón de tomos de muchas cosas, y ahí hay unos de la Junta Directiva, las actas de la Junta Directiva. Entonces las actas era lo que escribía el secretario de la Junta Directiva después de que se reunía la Junta y discutían muchos temas. Entonces a mí me tocó ir, fotografiar ese material y empezar como a usar una herramienta que nosotros tomamos de las normativas de la JENE. O sea, esto nosotros no nos lo inventamos, nosotros hicimos una base de datos en la que escribimos lo que aparecía, lo que se hablaba, los lugares que se mencionaban, las fechas, el estado de los tomos, eso hace parte de la descripción. Entonces, nada, en eso me pasé mucho tiempo, y el objetivo pues como del tema o de la tesis es como abrir líneas de investigación para los historiadores. Es decir, ahí viene la parte de la valoración histórica, o sea, darle un valor, decir cuál es el valor y por qué se tienen que guardar ese montón de tomos ahí, porque partimos de una imposibilidad física, y es que nosotros no podemos guardar todos los papeles que nos encontramos o que de alguna forma salen de nuestra actividad diaria. Entonces, eso es algo muy importante en la archivística también. Entonces, como que el trabajo parte un poco de ahí. No solamente abrir nuevas rutas de investigación para los historiadores, sino también darle un valor a esos tomos que hay y decirle al archivo: eso no se puede votar porque hay información muy valiosa y se pueden investigar esto y esto. Y Claro. La gente no sabe qué hay ahí. Exacto, me preguntaba por ese lado, es porque uno supone que el ferrocarril de Antioquia hay cosas en todos los archivos, o sea, como que uno va fotográfico, documental, lo que sea, Sí. pero particularmente vos abrazas lo que tiene que ver con las actas de la junta directiva para abrir camino por ahí. Y ese interés sale es como de llegar a él, alguien te contó, o sea, ¿cómo te topaste con eso directamente? Como les decía, pues eso fue un proyecto que les propuso la profesora Pimienta en compañía de Alba David al Archivo Histórico de Antioquia. ¿Y qué llaman? Sí, yo en ese momento estaba en mera crisis pues con los compañeros míos de ya estar terminando la carrera y no saber qué hacer. Entonces digamos que eso también es una gran pregunta que se hacen todos los historiadores cuando están terminando la carrera, como bueno, ¿y yo qué voy a escribir? ¿Y ahora qué? Sí, porque la tesis es como la joya de la corona Total. de todo estudiante. Es tu carta de Y presentación. claro, exacto. Entonces, yo estaba en mera crisis y pues ellas como que me hicieron la Te propuesta invitan. y yo me enamoro del tema ahí, pues Miren qué bonito, porque nosotros hemos traído invitados historiadores que hablan de sus trabajos y son trabajos pues de historicidad. O sea, es unas líneas de tiempo, unos objetivos pues especiales, pero tu trabajo es diferente porque tu trabajo es una valoración archivística, y yo creo que aquí cabe resaltar y es necesario que lo sepan quienes nos están escuchando, y es que los historiadores tenemos muchos roles. O sea, no es Sí. solo, pues me imagino que si ustedes tienen pues como más como aquí la llegada conmigo a lo que yo me dedico, que es como a la difusión, pues también me he tenido que dedicar al archivo, he tenido que ir a un archivo a mirar y leer y leer y leer y todo el día sacar notas, fotos, de todo, porque es que nosotros no sacamos la información o lo que decimos no viene de otro libro solamente
o de que lo leímos por ahí, entonces vamos a venir a decirlo. No, realmente nosotros vamos a la fuente primaria, y es una fuente primaria que viene o que la obtenemos es gracias al trabajo de otros historiadores que vienen y dicen, venga, te voy a organizar esto para que vos puedas consultarlo y saber qué hay aquí. Y esto es una cosa impresionante y maravillosa que yo quiero rescatar, porque tal vez no suene muy atrayente para otras personas, pero esto es lo que hace la disciplina de la historia. O sea, entregarte a ti la posibilidad de que investigues, de que tu tema lo toques, y aparte es que el ferrocarril de Antioquia, pues yo ni siquiera lo tuve que vivir, pero me parece que el mismo pueblo colombiano lo extraña. O sea, el ferrocarril se extraña, o sea, el de Antioquia, el de todas las partes del país, se extraña mucho el ferrocarril porque es parte del progreso de una nación. Es el medio de transporte por excelencia del progreso de una nación y no lo tenemos. Desapareció. Y ver las vías del ferrocarril mientras viajas por Colombia es muy triste, muy, muy duro. Entonces mira que lo que tú haces lo quiero resaltar en ese sentido. Andrés, que sería muy bueno que hagamos aquí un contexto un poquito de qué es el ferrocarril de Antioquia. Yo tengo una pregunta antes, perdón. ¿Vos sos de dónde? ¿De Medellín? De Bello. De Bello. Ah, bueno, ahí, interesante. Sí, sí, sí. Pues digamos que uno siempre ha Un vivido arraigo. uno siempre ha vivido como con algo del ferrocarril ahí a la Sí. mano, Y porque uno, desafortunadamente Bello es el cementerio del ferrocarril, o sea, sí, ya está todos los ferrocarriles pudriéndose, oxidándose, sí, es muy triste. sí, pero antes de pasar a ese punto, me gustaría decir como que yo veo este trabajo como una especie de abrir trocha Ujú, para otros colegas, ujú. porque allá nadie sabe como qué es lo que hay. Hay un montón de tomos ahí guardados que realmente nadie sabe qué se puede hacer con eso. O sea, este Entonces, trabajo es poner los rieles. claro, entonces mi trabajo es dejar un archivo que de hecho se puede consultar. Es una base de datos en la que yo pues hago una descripción y bueno, se trataron estos temas, tales y tales. Y ya para pues mi investigación personal, yo hice otra base de datos en la que seleccioné 6 temas del ferrocarril que yo veo como que tienen mucho potencial para estudiarse. Temas de infraestructura, salud, educación, relaciones internacionales, administrativo y como que la influencia del ferrocarril en otras localidades aledañas. Entonces, bueno, nada, el ferrocarril, pues como es conocimiento de todos, se empiezan las obras en el 74, 1874, cuando Cisneros pues firma el primer contrato. Tampoco es conocimiento perdón, es conocimiento de todos que el siglo XIX fue un siglo muy convulso, lleno de muchas crisis, guerras y sobre todo pues en Colombia. La construcción de una nación. Claro, es cuando nosotros realmente pues empezamos como a poner una estructura sólida de lo que hoy nosotros entendemos como Colombia. Pero también es muy importante conocer el contexto internacional. Y es que estábamos en plena revolución industrial, en el auge pues como de la modernidad, de lo que Kant, por ejemplo, llamaba como la modernidad, o sea, la mayoría de edad. Entonces el mundo pensaba que lo único que podía pasar era ir a mejor, la tecnología iba a reducir costos, iba digamos que a darnos una vida mucho más cómoda y mucho mejor. Y bueno, pues eso ya hace parte como arena de otro costal, hablar de que la modernidad terminó siendo todo lo contrario. Ujú. Pero en ese sentido, habían avances en metalurgia, habían avances en las ciencias, en todo tipo de ciencias, minerales, metalurgia, química, y bueno, el ferrocarril pues fue uno de esos avances tecnológicos que Ujú. permitió como acortar distancias y acelerar procesos Y y sobre todo en abaratar. Antioquia. O sea, Ajá. Antioquia que tiene una geografía tan dura, porque Antioquia no fue tan importante para la corona. Ujú. En ese periodo colonial, Antioquia no fue tan importante, fue más bien olvidadita. Y realmente Antioquia comienza a desarrollar su industria y su potencial, ese potencial que conocemos que después se deja ver en el siglo XX, es gracias a la minería, y es después Ujú. gracias a la minería que se ve la necesidad de crear esas redes ferroviarias que conecten el país, y eso me parece una cosa loquísima. O sea, por eso es que es tan interesante la figura de Cisneros, ese Ujú. ingeniero cubano
que traemos acá y que se echa al hombro esa tarea de abrir las montañas de Antioquia para dejar pasar un ferrocarril. Sí, de hecho, nosotros le vemos mucho a los extranjeros, así pues a algunas personas como que no les guste mucho escuchar eso, digamos que se tiene una idea pues como de autosuficiencia paisa, y digamos que este trabajo a mí me gustó porque digamos que pone en perspectiva un poco las cosas y no es tan así, digamos, es verdad que los antioqueños, los del campo han tenido que pasar trabajos muy duros, sembrando montañas enteras y geografías que no son fáciles de acceder, pero realmente quienes vieron el potencial en Antioquia, un potencial económico, pues en principio fueron los extranjeros. Está pues Moni Velarde, está Cisneros, está Carlos Segismundo de Grey. Entonces ellos siempre compartieron una idea que el ferrocarril, yo creo que es producto de esa idea, y es Antioquia tiene potencial en muchos aspectos de la economía, no solamente en la minería, sino en la agricultura y en otros mercados. En general, la Sí. industria pesada. Entonces, todo. ¿qué necesitamos? Conectar Antioquia con el exterior. Pues el exterior hay un mercado que está creciendo a ritmos pues increíbles con todo esto de la modernización. Y de hecho es muy particular que durante el siglo XIX y parte del siglo XX, digamos que el progreso de un país se medía en cuántos kilómetros de línea férrea usted tiene. Pues digamos que uno de los hitos industriales más grandes de Estados Unidos sucedió en esa época, que es cruzar de este a oeste por ferrocarril, o sea, unir los dos océanos por ferrocarril. Y no estamos hablando de cientos de kilómetros, estamos hablando de miles de kilómetros de vía férrea. Entonces, no es gratuito y como que no nació de un champiñón, como un champiñón, la idea de armar un ferrocarril acá. Era necesario, o sea, es que era imperativo para traer el progreso a Antioquia. Pues sí, es un medio tan importante que todavía estamos hablando de eso. Sí, claro, en Y el todavía 2020. queremos como recuperarlo, Todavía construirlo, queremos, hacer una exacto. cosa así. Esos videos, por ejemplo, de algunas reactivaciones que ha tenido el ferrocarril en otras zonas del país y ver a la gente tan emocionada esperando a que el ferrocarril pase, que pues a la larga ya, digamos, está teniendo un transporte de productos importante, pues todavía muy desactivado, todavía muy, muy tímida esa activación ferroviaria, pero es ver la emoción de la gente cuando pasa el ferrocarril. O sea, es una cosa muy bonita y muy grandiosa, y Colombia tristemente es de los pocos países en América que no tiene ferrocarril, y es muy, muy triste. Yo ahorita le preguntaban que de dónde eras, Andrés. Por lo mismo, porque hay una parte del ferrocarril que toca como un asunto grueso, ni siquiera en la historia o en la sociedad, sino como en la humanidad misma, y es el asunto de la identidad. Hay muchas zonas del país que se construyen, pues ya es un asunto que digo más como desde la poética, ya desde la historia. Miraremos si hay pueblos que se construyen por el ferrocarril. Sí, los hay. Pero sé que hablamos de eso, que me gusta mucho ese asunto. Porque hay una parte de la identidad que es como pegada al ferrocarril. Y lo que significa y lo que simboliza. Y las cosas que suceden alrededor del ferrocarril también. Claro, eso no está tan lejos, o sea, alrededor del metro. Las 3 cuadras que hay alrededor de una estación del metro son llenas de comercio casi siempre. Y con el ferrocarril pasa una cosa como parecida. O sea, hay una profe que yo conocí gracias a Juli, que ella adoraba, la profe Livia, ella tiene una conferencia hablando del trabajo de los historiadores, la pueden encontrar en YouTube. Es increíble todo lo que pasa alrededor del ferrocarril, también como asunto propio, antropológico de la gente. Y eso me parece muy bonito, lo que te decía ahorita, pues yo soy teatrero y yo sé que el tren como asunto pues humano en cualquier parte representa unas cosas muy bellas, y en Antioquia mucho más, porque es que era donde llegaban las cosas. O sea, nosotros somos un pueblo, pues aquí no, pues no, en este momento, por ejemplo, quien pasa, no sé, por esos pueblos que están costeros, como nosotros tenemos, por ejemplo, muy abandonado, no sé, a Vigía del Fuerte, por ejemplo. Y muchos pueblos eran así, pero entonces se conectaban con el mundo, era claro. por eso. Gracias al ferrocarril. Claro, de hecho yo ahí en la tesis, el tercer capítulo, es como una especie de artículo publicable en el que yo hablo de un proyecto fallido que hubo hacia el Urabá. Entonces digamos que para mí la conclusión
más importante de ese capítulo de la tesis es que nosotros seguimos estando en deuda con los de Urabá. Pues es una región que nosotros entendemos que ha sido de Antioquia por mucho tiempo. Incluso antes de que se anexionara a Antioquia, digamos que sí había cierto sentido de pertenencia por parte de los políticos, como de que es que el Urabá es de, digamos que un ámbito antioqueño, pero nunca hemos ejercido un control sólido sobre la zona, y no un control de mandar pues como fuerza pública o algo así, sino como de realmente Hacer llevar, algo. exacto, llevar progreso, llevar educación, llevar economía, y un ferrocarril es algo que pues a mí me impresionaba mucho, como que a estas alturas de la vida no tener algo que vaya allá, pues, y las vías rápidas que tenemos de acceso a Urabá son muy recientes. Aunque hay Son caminos pues bastante muy recientes. antiguos, como el de Morindó, por ejemplo, que por cierto lo trazó Carlos Segismundo de Grey, el mismo que trazó Amalfi, y pues era un sueco. Entonces mira que de alguna u otra forma pues la presencia extranjera siempre ha estado aquí en Antioquia, para bien y para mal. Pero sí, el ferrocarril tiene pues como un componente cultural muy bonito, porque Max Weber hablaba como de dos tipos de modernidad, pues la material y la espiritual, ¿cierto? Entonces como que digamos que una tiene que acompañar a la otra. Y las ideas, el arte, la cultura no viaja pues como por el aire, viajaban por los ferrocarriles, viajaban a lomo de mula, porque los mercaderes llevan libros, llevan música, llevan ideas, llevan Claro. arte. Y el hecho de que exista ya nos pone a aprender que uno pasa por un pueblo a otro. Claro. Hay otra cosa que hizo algo parecido y fue el ciclismo en la radio. Haciendo un paréntesis ahí, porque la gente escuchaba la radio, entonces, no sé, la carrera va, no sé, por Sogamoso, baja, entonces, es que no pasa por ahí para llegar entonces, ahí está Sí. Bogotá, hay un imaginario que se crea. Entonces, claro, está la estación. Claro, y después de esa estación sigue tal pueblo, y ese pueblo está al lado del río. Entonces, ese río pasa por ese, ven, hay que exista ya, Un asunto de identidad. es una cosa que Es nos un ayuda a asunto entender de este identidad y país. aparte Claro. en nuestro país es relativamente nuevo, joven, Ujú. relativamente joven. Y podemos conocerlo, podemos entenderlo, podemos verlo también a raíz de esto. Yo te quiero hacer una pregunta, Andrés, y es, ya nos estabas hablando un poquito de esa valoración que hiciste, una valoración archivística que a la larga yo les cuento, Colombia es un país bastante propenso a votar archivos. O sea, el archivo judicial de Medellín, el que está en la Universidad Nacional, lo iban a votar. O sea, estaban en costales, y gracias a la Universidad Nacional se recuperó. Entonces, y es un trabajo muy Sí. difícil organizar un archivo. Cuéntame, Andrés, cómo fue esa experiencia de estos archivos que posiblemente no fueron muy importantes, que quién sabe en qué estado estaban, en dónde estaban metidos. Sí. Nos dijiste que ahorita estaba en un vagón. Sí, eso, cuando pues se cierra el ferrocarril, esos archivos pues como que se dejan ahí a la deriva. Ujú, Pues nadie sabía como que había, ujú, sobre todo porque cuando se cierra el ferrocarril, pues el ferrocarril pertenecía a la nación, ujú. ya no era pues como una empresa departamental. Entonces, bueno, eso se recupera. Afortunadamente, la gran mayoría de los tomos están en muy buen estado, porque pues se hacían en cuadernos de buena calidad, y como no son documentos tan antiguos o tan viejos, digamos que todavía pues no han sufrido como polillas, hongos y cosas así. Y bueno, también es que la gente no sabe qué hay ahí, entonces no los consulta, entonces permanecen muy bien conservados. Hay unos pues como que ya se le están desprendiendo algunas páginas y qué tales, pero en general están en en muy buenas condiciones. Entonces, el trabajo consistió, como les decía ahorita, ir, fotografiar y ver cómo estaba, pues, como en principio, cómo estaban de estado. Y luego mirar como, bueno, listo, ¿y qué hay ahí? ¿Qué se puede encontrar ahí? Y esa es Vale la parte pena. de la valoración. Exacto. Entonces, responder la pregunta, realmente mi tesis responde a la pregunta de ¿por qué estamos guardando ese montón de libros? Ujú, ¿Y para qué? Entonces ujú. yo entro como a responder como que, oiga, realmente hay información
muy, muy valiosa. ¿Qué información? A ver, bueno, entonces yo dividí pues como la tesis, el trabajo, en 6 temáticas: en salud, educación, infraestructura, relaciones internacionales, administrativos y otras localidades. Entonces, por ejemplo... Eso lo hablaba la junta directiva del ferrocarril. No, y hablaban muchas cosas más, Ajá. muchas cosas más. Pero yo como que traté de acotarlo Ujú. para no llenarme de demasiada información, y pues el objetivo es como que sugerir esas rutas de investigación. Como que bueno, en infraestructura podemos hablar de cuándo o cómo se planeaban las estaciones, cuál era pues como el conducto, o cómo se gestionaba, por ejemplo, una exploración. Entonces, durante esta época, entre 1911 y 1920, suceden muchas cosas interesantes en el ferrocarril. Y es, por ejemplo, el ferrocarril hasta 1911 llegaba, creo que más o menos hasta Sofía, que eso es entre San Roque y Cisneros, si no Ujú. estoy mal. Eran 98, más o menos 100 kilómetros Ujú. de vía férrea hasta 1911. Pero Ujú. hagan la cuenta, o sea, estoy hablando de 1911 y el ferrocarril se empezó en 1874. O sea, 100 kilómetros, eso da como un promedio de más o menos 3 kilómetros por año. Y en estos Por morros. año. Ujú. Entonces, uno puede ver o asistir de alguna forma a las respuestas de por qué se tardaron tanto y por qué era tan difícil la construcción de un ferrocarril. No solamente por temas de crisis política, sino también de crisis económica, Ujú. porque los capitales pues, privados y locales estuvieron durante mucho tiempo ausentes en el ferrocarril, y casi todos los empréstitos que financiaban la obra provenían de Europa, pues de extranjeros. Entonces era muy frecuente encontrar en las actas que se comunicaban con el representante de la empresa en París o en Londres o en alguna ciudad alemana. Tan bacano. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. En infraestructura, por ejemplo, en salud, uno ve mucho temas de accidentes, de enfermedades, de dispositivos pues como sanitarios. Entonces, para mí, el ferrocarril de Antioquia, más allá de ser una empresa importante para la economía antioqueña, fue también una escuela que nos enseñó a nosotros a cómo gestionar una empresa. Porque uno ve, por ejemplo, en el tema de las gestiones administrativas, durante esa época se hacían reglamentos para todo, Ujú. que los reglamentos para el bodegaje, que para los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y los reglamentos, usted veía un reglamento, digamos que en 1914, y al año siguiente tenía un montón de cambios. Ujú. Pero era porque ellos no eran como que conscientes, o no podían prever todas las posibilidades eh, de eventualidades pues, que pueden suceder en una empresa. Entonces Claro. ellos, a medida que la empresa iba creciendo y se iba transformando, iban también aprendiendo y cambiando. Ujú. Y eso, pues yo creo que fue una escuela muy bacana para los empresarios en Antioquia, además de que el presidente de la junta directiva siempre era pues como el gobernador, y los que estaban ahí presentes eran nombres importantes. Ujú. Entonces, por ejemplo, tenemos a Alejandro López Restrepo, que fue el que construyó el túnel de la Quiebra, Ujú. que también fue gerente de la mina de los Zancudos, Ujú. y él fue Nada más y nada menos. nada más y nada menos estudiante y profesor Esa de la Escuela bobadita. Nacional de Minas o de la Universidad de Antioquia. Entonces ahí también había nombres como Carlos Koch, que también fue gobernador y fue superintendente del ferrocarril. También tenemos nombres, en fin, etcétera. Pues muchos nombres importantes de empresarios de esa época. Entonces, uno puede ver cosas ahí. Por ejemplo, en el tema de la educación, y era algo que yo, el tema de la educación, que era algo que yo estaba pues como mirando antes de venir, porque yo recordaba que escribiendo sobre eso, recordé una carta de Mariano Espina Rodríguez, papá de Pedronel y Tulio Espina, Ujú. cuando él los envía a California a estudiar, creo que una ingeniería.
él les envía una carta y en la carta les dice como, estudien ciencias útiles, estudien, qué sé yo, medicina, derecho, estudien ingeniería, religión, Suena mucha tanto como a lo que moral, le dice a uno los papás. mucha, a eso voy. Y él le decía, literatura y poemas y lenguas muertas, nada de eso, no estudien nada de eso. Ujú. Díganme, muchachos, si eso no es lo que le recomiendan a uno los papás cuando uno es joven. De hecho, pues aquí va una historia personal. A mí ni siquiera me gustaba la historia cuando era joven, cuando era estudiante. Pues yo me enamoré como de la historia ya estando muy grande, porque yo tenía un profesor en el colegio que nos contaba historias y él siempre nos hablaba pues como que hay de la revolución industrial, de las guerras mundiales y lo otro, y la clase le era como así como nosotros tres aquí hablando. Entonces a mí eso como que me empezó a impactar mucho, pero eso ya fue en 11 o en 10º, pero a mí no me gustaba que leer, que eso para qué, pero era porque yo venía de una familia de obreros y aquí va la historia, es que cuando yo me presento a la Antioquia también me presento a informática musical en el ITM, porque mi pasión es la música. Entonces yo pasé a las dos. Y cuando mi papá me dijo como, bueno, ¿y cuál vas a escoger? Y yo como que, ¿cómo así? Pues las dos no. Y él como que, pues no, es que no se puede porque no hay plata. Y yo, entonces música. Entonces mi mamá llega y como que, no, música. No sé de qué va a vivir, no, tome eso como un hobby, eso ya lo puede estudiar cuando esté grande, cuando tenga la vida arreglada. Y yo como que, bueno, pues yo me quedo en historia, está bien. La mamá, historia, ¿de qué va a vivir? O sea, Sí, ¿cuál sí. de las dos? A ver, decisiones cada día. Sí, pero, a ver, relacionándolo con este tema de la educación y el ferrocarril de Antioquia, surgió una reflexión muy bonita y es que uno aprende a hacer las paces también con la propia historia personal de uno y de la familia y entender de dónde vienen y por qué piensan así. Entonces, por ejemplo, el ferrocarril financiaba becas para estudiantes en la Escuela Nacional de Minas, estudiantes que terminaban trabajando para el ferrocarril, ¿cierto? Pero ellos en ningún momento pues como que financiaban carreras de literatura, Claro. pues no, nada de eso, ellos financiaban becas para ciencias útiles y eso venía del pensamiento de Mariano Espina Rodríguez, que es pues como uno de los padres antioqueños. Total. Entonces uno ya entiende por qué la familia de uno piensa como piensa y por qué la vida de uno pues como que tiene que andar en esos límites. Nada, entonces uno ve como todos esos temas dentro de esas actas y hay muchísimas cosas. Y esos temas son también como una radiografía de lo social. Claro. De eso. Y yo quisiera saber como desde lo que encontraste con esos personajes que, pues como que esos chismes históricos que tanto le gustan a Juliana, Me ¿qué cosas encantan. encontrás que, claro, eran del ferrocarril porque era la junta directiva del ferrocarril, pero qué cosas terminaban siendo como que también hablaban de esos otros temas en esas reuniones? Por pues, ejemplo, como- eso de si moría más gente por accidentes o por enfermedades que nos sugeriste acá que habláramos del tema. Sí. Muy chévere porque obvio uno piensa junta directiva, qué aburrido, pues que Que son técnicos. la junta directiva es la columna vertebral del ferrocarril de Antioquia. O sea, y miren que el ferrocarril lleva sueños, ya en esta parte poética que a Arlinson le gusta tanto, todos esos sueños y esa conexión de los pueblos, una Antioquia que está todavía muy débil en muchos sentidos, pero que intenta reconfigurarse, reconstruirse, ser importante y se intenta convertir en una de las regiones más importantes de este país en este proyecto de nación. Entonces sí, hablemos un poquito de esos casos extraños, curiosos, esos chismecitos históricos que le dan el sazón a esta carrera. ¿Qué has encontrado? ¿Y qué quedan en las A ver. actas? No, muchos, uno se encuentra con unas joyas, unas perlas ahí que... A ver, algo que me dio mucha risa es que justamente sobre el tema de la salud, uno se encuentra muchos casos pues como de accidentes en el ferrocarril. Entonces que no alcanzó a que el tren parara y se tiró y se quebró una mano, o bueno, otro que murió en un accidente pues de una locomotora que se descarriló y murieron un montón de personas. Pero entonces uno creería como que, a ver, según lo que uno conoce de la historiografía del ferrocarril, mucha gente murió por enfermedades pues tropicales. Y es verdad.
Pero según las actas uno diría como que no, pues los accidentes eran muy frecuentes, sobre todo porque uno de los reglamentos como que uno más encontraba ahí era modificaciones al reglamento de accidentes de trabajo. Pero yo me puse pues como, bueno, y esto tiene mucho que ver con con la característica misional de la fuente. A ver, lo que quiero decir es que las actas solo buscaban comunicar lo que se había hablado en la junta, pero en ningún momento pretendían ser una fuente de investigación 100 años después, o bueno, muchos años después. ¿Por qué uno no hace eso en la vida? Sí, o sea, entonces O sea, no es como que con este podcast no es como que uno pueda hacer una gran investigación a partir de esto, sino que pues uno puede, son como huellitas que uno va como, ay, aquí puedo suceder esto, puedo suceder esto. Entonces, uno diría como que no se moría más gente por accidentes. Pero mentira, yo leyendo un libro de una profe que se llama Livia, ella... Livia, te amo y te extraño tanto. Sí, nos está escuchando, un gran saludo para ella. Me sirvió... Livia murió el año pasado. Ay, no, lo siento. Igual si me está escuchando. Bueno, sí. Pero estaría muy orgullosa. Ella tiene un libro que se llama Las prácticas médicas en el ferrocarril de Antioquia. Entonces, yo lo estuve leyendo y resulta, ella transcribió de hecho un informe de un superintendente en el que el man dice, es que es muy difícil contar la gente que se enferma porque les ponemos, así sea un hospital pequeñito, pero ellos van donde el yerbatero, ellos van donde el rezandero, y así es imposible pues como hacer una trazabilidad de cuánta gente se enferma en el ferrocarril. Pues nosotros podemos hacerlo porque el del accidente pues reclama una indemnización, la vida reclama una indemnización, pero entonces a mí me dio mucha risa como ver eso, entonces como que hasta, yo no sé, o sea, como que hasta el día de hoy cuando alguien se cae, es que a que lo soben. Entonces, a que lo recen. Entonces, digamos que eso es una cuestión muy cultural. El yerbatero no hace actas. Sí, el yerbatero no hace actas. Total. Pues. Bueno, y el otro chisme es que, y sobre él estoy escribiendo en estos momentos, es un siniestro que se llamó el siniestro de Montecristo. Y era un paraje que quedaba en el NUS después de, más o menos como después de San Roque. Y ahí se murió un montón de gente, pero resulta que eso posiblemente sea un caso de negligencia, pero un caso grande de negligencia de la junta directiva, por cuestiones de mantenimiento, porque sabían que el tren partía con sobrepeso, porque sabían que, no sé, bueno, de hecho eso se descubrió porque, digamos que iban como 14 personas en el tren, se supone que deberían ir 14, pero mentira es que cuando fueron a contar los muertos eran 13, falta uno. Y ese uno apareció en la estación anterior diciendo que es que el tren lo había dejado. Y mentiras que él fue, y cuando le preguntaron, él dijo, no, es que, o sea, a mí el tren me dejó, pero yo no me quedé por eso. Yo sabía que ese tren iba con sobrepeso y que el tramo por donde íbamos a pasar era un tramo en mal estado, yo sabía que eso iba a pasar. Entonces eso se armó una discusión increíble en la prensa, y yo como todo buen historiador, porque... en las actas eso aparece como en una reunión en el que el presidente pues dice como necesito que usted, ingeniero, vaya, me lea estos recortes de la prensa y me diga qué están diciendo ahí. Y yo como que vamos a ver qué dijeron. Entonces me fui para la hemeroteca de la biblioteca de la universidad y ahí está el archivo pues como de prensa. Yo fui y consulté a ver qué decía. Y entonces ahí fue donde... perfecto. Claro, entonces ahí empecé como a armar un rompecabezas y me di cuenta que es que ellos no estaban pidiendo que leyeran eso porque sí. Era porque la discusión mediática que eso armó fue tremenda, porque era la joya de nuestra corona, o sea, el proyecto más importante a nivel regional. Y... pues metido en un caso de estos, como que ellos sabían que la vía estaba en mal estado, que no se hacían reparaciones desde hace mucho tiempo, que el tren iba con sobrepeso, que había llovido esa mañana, o sea, todo mal, todo mal. Negligencia. Pues es que a la larga el ferrocarril es una pequeña forma también de demostrar cómo funcionaba el Estado colombiano. Claro, total. Una negligencia del Estado colombiano, un atraso impresionante impresionante que hemos tenido en este país, porque
como decía por ahí alguien que no voy a citar porque es de bastante controversia, decían por ahí que mientras en Europa se inauguraban los primeros trenes, nosotros apenas andábamos en mula. Entonces es una cosa en la que Colombia ha sido bien atrasada con respecto a los avances del mundo, y cuando los tenemos los administramos mal. Entonces eso pues a la larga también nos puede dejar algún tipo de consideración de cómo funcionó el ferrocarril, y se va a volver a reactivar pues la forma en cómo debe funcionar correctamente. Y una cosa, Andrés, que yo quiero que rescatemos es también el nivel democrático del ferrocarril, porque es que ¿qué personas podían viajar en el ferrocarril? ¿O solo podían viajar las personas, entre comillas, de sociedad? ¿O cualquier persona podía viajar en el ferrocarril? Eso es algo muy bonito, porque me imagino la cantidad de colados que hubo en el ferrocarril, pues, o sea, Sí, gente que claro. montaba encima de lo que fueran a transportar, que salían corriendo y se trepaban, o toda la Claro. cosa. ¿Qué tan democrático fue el ferrocarril de Antioquia? Bueno, pues respecto a ese tema, yo creo que hay que indagar mucho más y en otras fuentes también, porque pues aquí sí se encontraban como reglamentos como para los vagones de distintas clases, Ujú. porque sí había vagones de clase pues alta, había que el vagoncito más normalito, incluso había gente que hasta viajaba junto a la carga, Ujú. pues eso era, realmente también era algo un poco incontrolable, pues. Ujú. Entonces, mm, digamos que O que la junta directiva ya considera, se nos está colando mucha sí, gente, sí, que lo mirar a hacían. ver cómo vamos a hacer, porque Claro, estamos perdiendo plata, cosas claro, así, que sucede, por ejemplo, con el Transmilenio en este sí, momento, o con el mío en Cali, que la gente de cuela, aquí en el metro de Medellín es imposible, porque usted se cuela, pues lo linchan, no, mejor y le dicho, caen 3 y le policías de caen 4 una. policías encima, pero por ejemplo, los colados y todo, me imagino que fue algo que la junta directiva tuvo que haber Sí, discutido en algún momento. sí, claro. Con nuestro reglamento ya tenemos cultura metro. Cultura ferrocarril. Sí, ¿no? Y ellos trataron pues como de contener esa situación mediante reglamentos, pero va uno a ver y pues Muy eso duro. es muy duro, sí, Claro, claro. Sí, bastante. Qué bonito eso de poder rescatar la historia de algo que nos llena de nostalgia, y es el ferrocarril de Antioquia, que desafortunadamente de ferrocarril solo nos quedó la estación preciosa que tenemos allá en Alpujarra, pero que antes uno ve las fotos de Medellín hace años y ve la real función que cumplía, y ahorita que es un sitio lleno de oficinas, con un Juan Valdez adentro. Entonces son un montón de cosas que nos generan mucha nostalgia, pero recapitular sobre todo la labor del historiador en este sentido, porque mira todo lo que tú nos cuentas y que nos parece tan bonito y tan importante saber, pero yo quiero que nos hables un poquito de esa labor del historiador, o sea, eso tan difícil que fue estar metido en un archivo histórico un montón de horas todos los días, leyendo, tomando fotos, haciendo todo este trabajo que a la gente no le gusta, pero que después disfrutan este tipo de espacios. Si tú no sí, hubieras hecho todo ese trabajo, no podrías venir a hablar del ferrocarril de Antioquia, claro. y es un trabajo detrás tal vez aburridor para los que nos están escuchando, pero que gracias a eso es que sabemos de estos temas, y gracias a eso se da gracias a los historiadores. Claro, Juli. Va, yo vengo, como yo te contaba ahorita antes de empezar, yo vengo pues de Barrialeda, de una Ujú, familia de obreros. O sea, ujú. yo no tengo cómo sustentar 3 meses, 4 meses sin estar haciendo nada y leyendo un montón de libros. No, yo, un pelado que tenía que trabajar también, Ujú, aportar un poco en la casa. A ver, afortunadamente pues tengo papás presentes, ¿cierto? ujú, Son dos obreros de toda la vida, pero que a mí nunca me ha faltado nada, ujú. pero no me puedo dar tantas licencias, ¿cierto? Entonces, yo me tardé casi 3 años escribiendo este trabajo, pues desde que empecé a tomar las fotografías, a consultar el archivo, hasta que pues pude escribir. De hecho, esto yo lo terminé de escribir en noviembre pasado, ¿cierto? Y en ese lapso de tiempo, trabajos, crisis, Claro. que yo me sentaba y yo era en blanco. O sea, yo como que, ¿Y vos por qué? no, ¿Por ¿yo qué qué estoy hice esto? ¿Por haciendo? qué? ¿Qué digo acá? Ajá. Entonces, esa labor es una labor difícil por cuestiones también socioeconómicas, ¿cierto? Ujú. Entonces,
Pero ha sido muy bonita porque, como te decía, uno realmente, esto ayuda a explicar muchas cosas de la sociedad, a explicar Ujú. muchas cosas de la vida que uno ve en la cotidianidad, Ujú. de por qué mis papás piensan como Ujú. piensan. Y mira Claro, que total. uno, aparentemente, pues eso no tiene nada que ver con el ferrocarril, Ujú. pero Tiene va uno a ver y todo. sí, entonces uno también empieza a mirar en perspectiva esos nuevos proyectos que hay sobre el ferrocarril, sobre nuevas vías de transporte, sobre nuevos mercados. Entonces uno también lo empieza a mirar en perspectiva, como que bueno, esto ya existió, pero se gestionó mal y tenemos que recordar esa deuda también con otros pueblos, con otras regiones, como les mencionaba ahorita, el Urabá, y Ujú. uno también empieza pues como a ver como con suspicacia un poco, o más bien con una mirada crítica, este tipo de nuevos proyectos, como listo, el proyecto del nuevo ferrocarril de Antioquia suena muy Ujú. bien, pero ejecútelo, Ujú. administrelo Y Manténgalo. y correctamente. manténgalo, que es una deuda y es algo Ujú. que Con nunca las debió regiones desaparecer. olvidadas, porque aquí solo creemos que Antioquia, el paisa berraco, pujante, con el carriel en, o sea, una cosa pues de un discurso identitario que solo envuelve al Valle de Aburrá, Claro, al suroeste y al oriente, pero sí, los puertos, el nordeste minero, el Urabá maravilloso, que es la región más sí. hermosa que yo conozco de Colombia y que adoro completamente, la región del Urabá. ¿Dónde están? Ni siquiera entran en ese discurso que, más allá de las obras y del asunto de los que estamos hablando, que son extremadamente importantes, también está en el asunto de la representación. Esta campaña de modo antioqueño, por ejemplo, del actual gobernador, ¿dónde está incluyendo al resto del departamento de Sí. Antioquia, que es tan diverso, que es tan amplio, tan grande, tan lleno de riquezas sonoras, culturales, de todo tipo, pero que están olvidadas y están relegadas en todos los sentidos? Y el ferrocarril unió eso. Gracias al ferrocarril sabemos qué es el Urabá, qué es Puerto Berrío, qué es el Bajo Cauca, o sea, todos estos municipios olvidados de alguna forma. Pero ahorita, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde De hecho, están? los restos del ferrocarril incluso a veces se usan como un atrayente turístico. Pues hay que Ujú. ir a Cisneros, por ejemplo. Yo Ujú. hace muchos años fui a Cisneros y no lo hagan, muchachos, pero yo me crucé el túnel de la Quiebra a pie. Entonces, y es una actividad pues como que muy bacana. No se Entonces sí lo puede. vamos a hacer. No es recomendable porque, o sea, es peligroso, pero es algo muy bonito, pues, y cuando eso yo estaba empezando, pues, como a hacer el trabajo, entonces yo quería como que ir y ver Ujú. con mis propios ojos qué es lo que queda del ferrocarril. Y si usted va a Cisneros, el parque principal, en el parque principal hay una locomotora gigante del ferrocarril y la estación de Cisneros sirve como museo. Entonces la Ujú. gente puede ir a ver qué era el ferrocarril y entonces la gente va desde Cisneros hasta Limón, Ujú. perdón, hasta Santiago, ya en Botero, atravesando el túnel de la Quiebra, va en carritos de rodillos Ujú. y eso se vuelve pues como un atractivo no solamente para la gente adulta, sino para los niños. A los niños Ujú. miqueando en las Pues por lo locomotoras. menos, Entonces eso se pues, convirtió porque es... también en un componente cultural Ujú. muy importante, no solo en Cisneros, sino también en Puerto Berrío y en otros Ujú. pueblos que surgieron a partir del ferrocarril de Antioquia. Muy bueno que cumplieran su real función, pero bueno, al menos aquí hemos rescatado un poquito del patrimonio del ferrocarril, porque por ejemplo la estación del Pacífico, del ferrocarril del Pacífico de Buenaventura, tú vas a Ujú. Cali y está en ruina completa, o sea, y es una estación tan espectacular, grande, enorme, preciosa, con esa arquitectura tan divina que se manejaban en las estaciones del ferrocarril, abandonada, o sea, comida por el monte completamente, y es muy, muy triste. Pero bueno, Andrés, yo quiero decirte que felicito y agradezco tu trabajo Gracias, completamente, gracias. que agradezco el trabajo de muchos historiadores que han impedido que se boten los archivos, que se quemen, que se lleven a un basurero, porque gracias a ellos sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué nos falta, qué necesitamos, qué cosas no debemos hacer. Gracias a todas esas archivos de la Junta Directiva del Ferrocarril, podemos basarnos también en este nuevo modelo de ferrocarril, qué cosas no debemos hacer o qué cosas Exacto, sí se sí. deben Entonces, hacer. o sea, para ir cerrando, la labor de un historiador
no solamente debe ser como chismosear cosas graciosas que pasaron antes, sino también incomodar a ciertas personitas y que empiecen realmente a hacer mejor sociedad. O sea, nosotros también yo creo que somos parte de esa construcción de una responsabilidad social con el otro, o sea, y hablamos del tema de las regiones. O sea, yo realmente pues no tengo nada que ver con Urabá, pues yo nací en Bello, pero yo sentí que debía escribir sobre el ferrocarril de Urabá, porque es una deuda que nosotros tenemos con ellos de perfectamente hace más de 100 años. Totalmente. Y nadie ha dicho nada. Entonces hay que decirlo y hay que hablarlo. Y desde todos los temas y puntos de vista sabidos y por haber posibles en la historia, pues y a los colegas que nos estén escuchando, o sea, realmente... Su trabajo vale. Sí, nuestro trabajo vale y vale mucho. Totalmente. Bueno, Andrés, muchas gracias a mis melocotones preciosos y a mis profes preciosos de Adida que nos están escuchando, que nos están viendo. Recuerden que nosotros somos muy juiciosos y cada semana hay capítulo nuevo de podcast con un nuevo historiador e historiadora que vamos a invitar. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos para la próxima. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Historia de Melocotón. Historia de Melocotón con Adida en Adida Radio.